Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la cuarta parte que se llama Los Primos, así que vamos a continuar. Windrock era algo más que una empresa importante valorada en unos 50 millones de dólares. Simbolizaba el poder y el prestigio acumulados por Winthrop durante sus años en Arkansas y era la encarnación de las raíces echadas en aquella tierra. Según el testamento, Windrock quedaba destinado a ser un trust filantrópico administrado por las albaceas en beneficio del pueblo de Arkansas, una solución para eludir impuestos y poner de relieve la continuidad del compromiso del ex gobernador con su patria de adopción. No obstante, no excluía la posibilidad de que el propio Wimpole llegara a controlar la corporación. De hecho, este modo de transmisión era gratificante para Wimpole de una manera que podía distribuir a su rockefellerización, tarea que su difunto padre no había tenido tiempo de llevar a cabo. Los albaceas indicaron que en cumplimiento de la voluntad de Winthrop de que beneficiase al pueblo de Arkansas, podrían decidir su venta, en cuyo caso, ¿por qué no la carne y la sangre de Winthrop? Wimpole tenía dinero y estaban seguros de que sus depositarios darían permiso para echar mano del depósito principal para obtener los fondos necesarios para financiar la adquisición. Pero primero había que tener indicios de que Wimpole mostraba su compromiso con tan valiosa propiedad y capacidad para gestionarla. Durante el año que siguió a la muerte de su padre, demostró su buena disposición yendo a Fort Worth para seguir un curso intensivo sobre administración de ranchos en la Christian University de Texas. Estando allí, hizo viajes a Nueva York en el reactor privado de su padre para hablar con los albaceas. Los hermanos siempre disponían de tiempo para él, le recibían con la mujer y el hijo en sus casas veraniegas, le hacían sentirse parte de la gran tradición y comenzaron a hallar los medios de hacerle participar en la operación de la oficina. Se unió a Lawrence y David en el consejo directivo, encargado de supervisar las operaciones de la Suite 5600. Fue nombrado depositario del fondo de la familia y comenzó a acudir a las reuniones de los primos. En 1974, Wimpole había asumido el mito Rockefeller con celo de converso. Intentó convencer a sus primos para que celebrasen la reunión anual en Windrock y no cesaba de informarse de todo lo relativo a las fundaciones y consejos que continúan la musculatura institucional de la influencia de los Rockefeller. A sus tíos les dijo que quería implicarse más en la familia y en la dirección de sus negocios. El entusiasmo de Wimpole por ponerse en las suelas de su padre ya había dicho a la prensa de Arkansas que podían considerarle probable candidato a gobernador, y su especular entrada en la estructura familiar no servía, sin embargo, a los primos para dilucidar su problemática de cuando llegara el momento de su herencia. No obstante, algo aprendieron: verle coquetear con el mito del que ellos mismos llevaban media vida tratando de liberarse, les hizo comprender cuánto más absurdo era ser un Rockefeller en el sentido tradicional. Lo veían como una especie de comedia musical de Broadway, en la que todo fuesen situaciones de dinero y poder. Para Winthrop Paul, la familia Rockefeller eran las montañas rocosas de caramelo. Viendo su impaciencia en comenzar la ascensión de las pendientes doradas, los primos fueron conscientes de hasta qué punto ellos habían alcanzado una cómoda reunión en su prolongado descenso, lo cual no significaba que todos hubiesen llegado a la misma plataforma a la vez, ni mucho menos. Había unos cuantos que habían conseguido una buena delantera y otros que ni siquiera se habían movido. Los demás seguían encordados a diferentes alturas. Había muchas cosas que decir en contra de los primos, en tanto que Grupo, su desmayado intento de modificar la oficina familiar, era una chapuza acorde con su ética. Habían aceptado las migajas que les ofrecían con el fondo de la familia y se habían acomodado a las apariencias con mayor disposición para hacer lo que les permitía sentirse a gusto que lo que realmente estaba bien. En cierto modo era un grupo de espíritus timoratos permanentemente infantilizados en su relación con la familia y en su dependencia de la Suite 5600. Y ellos mismos lo admitían. Su lucha con la familia no estaba resuelta porque no querían emprenderla. Los primos eran un grupo de gente con cultura, guapos, realizados y con arreglo a los parámetros asociados al apellido, unos personajes poco llamativos, pero aún así había sucedido algo bastante espectacular. Habían dado prioridad a su propia vida. En cualquier otro contexto, habría sido una actitud egoísta,
pero tratándose de los Rockefeller era probablemente lo más subversivo que podía hacerse. Ninguno estaba dispuesto a nutrir a la dinastía familiar, de cuyo debilitamiento eran conscientes y de cuya muerte iban a ser probablemente testigos. La mayoría se contentaba con ser espectadores pasivos de su declive, del que eran responsables, al menos en parte. 3 o 4 de entre ellos estaban dispuestos a convertir la decadente estructura familiar en una especie de liberación individual. Costaba explicar cómo había sucedido. En cierto sentido, la agitada época en que habían nacido había contribuido a apartarlos de la garra dinástica. Sus padres habían supuesto que la potencia del mito familiar los ligaría a la familia de un modo inexorable, pero no había sido así, y en gran parte porque sabían lo que les faltaba. Abby lo explicaba así. Es como si alguien dijera a los hermanos, mirad, dejad que vuestros hijos crezcan conociendo a gente corriente, para que de mayores sepan enfrentarse a las cosas y actuar como gente corriente. Pero el problema es que una vez que experimentas lo que es ser corriente, ya no puedes consentir que te sigan tratando como una persona rara y quieres ser absolutamente corriente. Es como un consejo clasista que se convierte en un boomerang. Para el cuidado medio, naturalmente los primos de la familia Rockefeller son tan corrientes como una tribu de marcianos, llevan impregnado una especie de fulgor que ningún tipo de vestimenta desenfadada puede disimular. Es la clase de aura que suele asociarse a las estrellas de cine y a los políticos, algo que brota de una fuente inconsciente e irracional. Alida lo descubrió cuando fue a Virginia Oeste en 1972 para trabajar en la campaña gubernamental de su hermano. Comprobó que no era una estudiante universitaria más, de 22 años. Descubrí que, lo quisiera o no, era una Rockefeller profesional. Hay a quien le entrevistan por haber escrito un buen libro, por ser un actor o por haber escalado el Cervino. A mí, en todos los sitios a donde iba, mi singularidad era ser una Rockefeller. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Estamos a unas semanas ya de terminar este libro y espero que les parezca. Me gustaría leerles la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable. Ya en el canal hay un resumen, pero no tenía micrófono, creo que leía bastante mal. No es que ahora lo haga mejor, pero creo que ya se escucha mejor por lo menos. Así que me gustaría compartirles ahora la lectura de esta biografía de Winston Churchill. Por lo pronto los espero en el próximo video para continuar con los Rockefeller. Muchas gracias por escucharme.